para mí es una gran satisfacción poder participar en este acto, porque esto viene a dar cumplida cuenta de lo que fue el programa o una de las partes del programa de la Junta Rectora que encabezamos en 2019, con el equipo de dirección del Instituto, con este segundo número de Transfetana, monográfico, dedicado a uno de los temas fuertes del Instituto. Lo he dicho antes en la historia del Instituto, una cosa que nos ha identificado desde el principio, desde el primer instituto, desde el Instituto del 69 hasta hoy, ha sido, la defensa del patrimonio, su investigación, su estudio, la preocupación por su conservación, etcétera. Eso ha sido un referente permanente del Instituto de Estudios Ceutíes. Y, sobre todo, teníamos una gran preocupación, lo expresamos cuando presentamos la candidatura, que una ciudad que es capaz de llevar sus piezas al Louvre, estuve con Fernando Villada en aquella ocasión, que es capaz de llevar sus piezas al Museo Nacional de Rabat, muchas de sus piezas, recuerdo el Brocal de Poz, otras muchas, ¿no? Que tiene un inmenso caudal de valor arqueológico y de patrimonio histórico, no sea capaz de tener un museo medianamente digno donde esas piezas puedan ser expuestas y tengan que estar muchas de ellas en almacenes, ¿no? Y creo que una de las misiones del Instituto es seguir reivindicando permanentemente la necesidad de ese museo y de la defensa del patrimonio. Además, esto lo puedo decir con plena propiedad, tenemos el mejor equipo de gente que haya trabajado y conozca nuestro patrimonio. Tenemos a los mejores. Las personas fundamentales en la historia, el conocimiento, el desenterrar, arqueológicamente, nuestro patrimonio, han sido miembros de este instituto y, por lo tanto, esa debe seguir siendo una de nuestras banderas. Desde que hablé con Adolfo para coordinar este número, dijo que teníamos un enorme interés en el tema del patrimonio, en su gestión y, por supuesto, en el tema de, por fin, tener un museo arqueológico donde dignamente esas magníficas piezas que la ciudad posee puedan ser expuestas, ¿no? Creo que el trabajo se ha cumplido con creces. Lo he dicho antes en la introducción anterior, pero ahora lo quiero hacer más. Adolfo ha hecho un magnífico trabajo, como hizo con la anterior Transfetana, coordinándolo. Sé que es muy complicado coordinar un número de estos, lo sé perfectamente, y creo que en ese sentido, Adolfo y por supuesto todos los que han participado, cosa que agradezco en la presentación que hago en la revista, en la gestación del número, pero sé que normalmente coordinarlo es bastante complicado. Tener buenos coordinadores es garantía de éxito de las publicaciones. Lo hablaba antes por la historia de Ceuta. La coordinación que hicieron Rocío y Fernando Villada fue magnífica. Si no, esa obra no hubiera tenido el valor que luego la obra tuvo, la coherencia, la unidad, y creo que en este caso también se ha hecho ese buen trabajo de coordinación. Yo, sin más, les doy la palabra a los que realmente han trabajado en este tema, como siempre en otros muchos temas del Instituto, sino para impulsar, para ser el loro tonto, con perdón, pero el trabajo lo han hecho otros, ¿no? Y aquí están para contarnos el trabajo. Hola, buenas tardes. No. ¿Sí? ¿Me oye? Buenas tardes a todos. Primero expresar mi satisfacción por estar en esta sesión de conmemoración del Instituto. Queridos compañeros y miembros del Instituto, que es casi todo el auditorio que hoy tenemos, y eso también es un momento de satisfacción después de el resumen o presentación que nos ha hecho José Antonio, nuestro director, de lo que va a ser la historia del Instituto escrita y publicada. Esas señas de identidad del Instituto que han favorecido toda una expansión de nuestra cultura importante, pues el dignificarla y hacer de ella un reconocimiento es importante. Yo quiero presentar la revista, pero iniciarlo un poco con el planteamiento que en esta nueva etapa de la revista nos hemos hecho. Resucitar no es la palabra, porque la revista Transfetana se había ido transformando en unos números monográficos muy concretos, con un solo artículo, un solo estudio, pero después se había evaporado, ¿no? Digamos que en un tiempo se quedaba ahí y, sin embargo, era como una especie de mito dentro del instituto, una institución que ahí había que recobrar, pero ¿cómo
después de los tiempos transcurridos, después de la evolución no solo de la sociedad, sino del propio instituto, ¿qué enfoque deberíamos darle a una revista ahora? Me ha hecho gracia José María cuando ha llegado, dice, eso no es una revista, eso ya es otra cosa. Bueno, la idea de revista sigue siendo válida, sea cual sea el volumen o el espacio que ocupe. Pero sí que el enfoque es distinto. ¿Por qué sacar una revista en estos tiempos que tenga un interés y que fundamentalmente sea el medio de expresión de los miembros del instituto? Es decir, que no es una revista hecha para participaciones desde el exterior, sino que lo que fundamentalmente quiere es movilizar esa, digamos, capacidad que tiene el conjunto de los miembros y en cada momento poder expresar a través de esa revista lo que es su pensamiento. Ordenarlo es el primer objetivo, es decir, que lo ideal sería que pudiéramos dedicar los números a una problemática concreta que afecte a la ciudad, que afecte a nuestra sociedad en ese momento. Y dada su especificidad y su concreción sobre los efectos en la ciudad, nadie mejor que los expertos que forman parte del instituto y son miembros. Por lo tanto, es como una convocatoria a la llamada de una cuestión que plantea problemas y que, por otra parte, pueda estar exenta de un debate, de una manifestación de opiniones, de una serie de soluciones. Es decir, es fomentar que el instituto aporte a nuestra sociedad en temas concretos posibles soluciones o dinamizar lo que es la problemática en la que estamos inmersos. Desde esa perspectiva, cada número indudablemente sería un monográfico, pero también sería una aportación de los especialistas que en cada caso pudieran aportar a eso sus ideas, sus diagnósticos y sus posibles soluciones o propuestas de solución. Bien, salimos con el número anterior, era un primer número, no sabíamos, ahora ya tenemos dos y podemos hablar de que sí puede seguir una línea así y que esa línea puede ser exitosa, porque yo creo que en los dos ejemplos lo que sí hay es un intento de dinamizar cuestiones que tienen trascendencia para la evolución de nuestra ciudad. Sea o no suficientemente escuchado, ahí queda ese testimonio de lo que en un momento determinado los miembros del instituto estuvieron reflexionando, estuvieron debatiendo y por fin estuvieron proponiendo. Lo ideal de este planteamiento sería que hubiese una etapa posterior, es decir, que a través de las propuestas que aquí se van planteando, pues se pudieran hacer mesas redondas, se pudieran hacer un desarrollo de cada uno de esos problemas y que eso tuviera una transición más práctica o una influencia más evolutiva en lo que puede ser soluciones en problemas claves de la ciudad. Bien, con ese objetivo nos planteábamos otro, ¿desde qué punto de vista lo hacemos? Bien, yo creo que acudimos muy claramente a una máxima que siempre ha sido muy útil. Hace cerca de 2.500 años, ya en el pronaos del templo del dios Apolo, en la isla griega de Delfos, había un aforismo que decía, conócete a ti mismo. Esa máxima es un objetivo o una concreción de lo que yo creo que en muchos de esos problemas la ciudad debe hacer. Hoy hablamos de patrimonio histórico. Es verdad que en la ciudad se convive con el patrimonio histórico porque aparecen las piedras por cada sitio. Lo que nos hemos criado aquí, nos hemos ido creciendo viendo y jugando con aquellas piedras. Parece que siempre están ahí, siempre están de la misma forma, pero esa riqueza de patrimonio histórico que tenemos no está suficientemente tratada. Ni siquiera conocemos a fondo grandes partes o partes muy importantes de esos yacimientos. Y por otro lado, siendo de una trascendencia, una riqueza muy singular, pues su gestión no es del todo lo más favorable posible. Aquí tenemos una paradoja tremenda en la que, por un lado, tenemos una riqueza de vestigios históricos fantástica,
La historia ha sido generosa con la ciudad, legándole delegados tras delegados en periodos históricos muy críticos, pero la apreciación para gestionarlo es realmente bastante deficitaria en relación con lo que es esa cuantía y esa calidad del patrimonio. Y por otro lado, vemos que la actividad administrativa sí que ha producido una riqueza de excavaciones, de encuentros de yacimientos, de preservación de los yacimientos. Por lo tanto, estamos viendo una paradoja que debe tener alguna explicación y algunas causas que era necesario también estudiar y poner de manifiesto. Bien, desde ese hilo hemos ido aportando puntos de vista distintos sobre problemáticas distintas dentro de lo que es el patrimonio histórico y sobre todo el enfoque de la gestión de ese patrimonio histórico, cómo administrarlo, cómo preservarlo, cómo difundirlo, cómo estudiarlo y cómo, en cualquier caso, hacer de ello lo que hoy en día significa el reconocimiento de los patrimonios culturales. Bien, desde esa perspectiva, también nosotros intentábamos que el conocernos a nuestra ciudad en sí misma va a dar las claves seguramente para que podamos tomar decisiones mejores, decisiones más adecuadas a esa problemática específica que tiene cada uno de estos problemas que aquí vamos a presentar. Por otro lado, también desde ese punto de vista de la ciudad, del colectivo, en el imaginario de lo que tenemos, muchas veces hay, digamos, una serie de mitos que se han ido divulgando y que hemos ido creyendo que eso eran las soluciones mejores para valorar nuestro patrimonio. Hay que cuestionarlo, hay que ver si realmente eso vale en todos los conceptos lo que nosotros creemos. También es verdad que van apareciendo cosas y hay una concentración de expectativas que muchas veces es muy difícil acceder a ellas porque estamos ante situaciones mal administradas, mal planteada en su planificación y en los objetivos que deberíamos tener para consolidarnos en una defensa de ese patrimonio histórico. Desde todos esos puntos es asumible tener una interpretación o un diagnóstico de las distintas cuestiones. Aquí hemos hablado ya del museo, de la presentación, o hemos hablado también en otros momentos pues, de la gestión de la preservación en cuanto a las situaciones de absoluto deterioro que podemos ver en mucha parte de ese patrimonio histórico del que somos depositarios y tenemos el compromiso de legarlos en condiciones a las futuras generaciones, porque realmente es un legado que va atravesando las historias, las etapas históricas y por lo tanto ahí es donde debemos tener nuestra también objetivo puesto. Voy a hacer un breve resumen de los enunciados de los apartados que en la revista contiene, por un poco despertar las expectativas que puede tener eso en relación con su posible interés y su lectura, aunque no todo en su conjunto a todos nos interese igual. Pero sí que hemos conseguido establecer un panel de objetivos muy claro. En una primera sección que está dedicada a la gestión y protección del patrimonio, hemos incluido 3 artículos que son de gran interés y cada uno de ellos tiene su propia idiosincrasia. Hemos conseguido la colaboración, este no es miembro del Instituto de Estudios UTIE, pero sí ha sido colaborador con la ciudad en muy distintas circunstancias y con gran interés, porque participó escribiendo del libro de desarrollo de la ciudad autónoma, ha participado en la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. Los hemos traído aquí cuando era secretario general de Cultura para que viera la riqueza del patrimonio y las dificultades que teníamos, que es Javier García. Javier García es catedrático de Derecho Constitucional, ha sido, y ahí está su faceta práctica, subsecretario del Ministerio de Cultura y secretario general de Cultura durante otro periodo, pero sobre todo ha sido durante un periodo muy largo, muchos años ya, no sé cuántos, 20 y tantos años, que es el director de la revista Derecho y Patrimonio Cultural,
que es una de las revistas más prestigiosas en el mundo jurídico dedicada al patrimonio histórico. Pues bien, el estudio que hace sobre la distribución de competencia en este primer artículo de la revista es fundamental. De él se deduce claramente cómo la ciudad autónoma tiene exactamente las mismas competencias que tienen todas las comunidades autónomas, salvo la de establecer la legislación. No el desarrollo reglamentario, que en este caso solo hay una ley, la ley del 1985, que es una ley muy autonómica, es una ley claramente que prevé sus desarrollos, y en aquellos apartados en que no lo establece, en que no establece claramente unos preceptos en relación con el patrimonio, los reglamentos ejecutivos pueden ser absolutamente adoptados por la ciudad sin necesidad de que exista una ley. Sí que es verdad que hay aspectos complementarios que le afectan, como por ejemplo la expropiación. Muchos de los bienes son necesarios de actuaciones expropiatorias, pero eso no significaría ningún tipo de problema, porque en cada caso una puntual cooperación podría resolver esas cuestiones para la ciudad. Pero lo que sí está claro es que de ese desarrollo necesario de la ley que hoy está regulando desde el 85 hasta ahora el patrimonio histórico, las comunidades autónomas han hecho sus desarrollos, nosotros podríamos haber hecho los mismos desarrollos. Hay que destacar que en Melilla, que tenemos la misma situación de comunidad autónoma, de ciudad autónoma, la misma situación semejante de población, territorio y riqueza de patrimonio histórico, su desarrollo ha sido ejemplar comparado con el nuestro. En el nuestro hay un caso extraordinario que ha sido el desarrollo del reglamento para la documentación y los archivos históricos. Fue un espléndido desarrollo del reglamentario de la ley y que a los 8 años fue cuando Melilla sacó un reglamento casi exactamente igual que se había hecho en Ceuta. Pero a excepción de esa regulación, no se ha hecho ninguna otra regulación del patrimonio histórico. En el caso de las otras regulaciones es muy importante porque las excavaciones, con todo el rigor que tienen, no está regulado. Digamos que toda la planificación o programación de lo que puede ser la gestión del patrimonio tampoco hay ninguna normativa. Por lo tanto, nos hemos quedado en una etapa que es casi la local. Pero que eso choca, y digo, vuelvo a la nueva paradoja, con que la actividad que se ha desarrollado por la ciudad, excepcionalmente, y la revista rinde homenaje a ello, por una persona que es la que debemos estar agradecidos, porque ha sido realmente el gran, no solo cuidador del patrimonio, sino el más dinámico a la hora de su estudio, por tener tiempo, por su capacidad y por su interés. La ciudad le debe estar muy agradecido, Fernando Villada, porque realmente cuando vemos el, digamos, currículum de actuaciones es realmente sorprendente lo que ha hecho. Yo le llamo como el hombre orquesta, porque está solo. El día que se va no hay nadie que haga nada. El día que tiene que irse de vacaciones o que tiene que salir por alguna necesidad, nos quedamos sin nadie, ni la administración que esté cuidando al patrimonio histórico o que pueda hacer un simple papel. Bien, esa paradoja que se resuelve de esa manera es realmente sorprendente y digna de destacar. Bien, sigamos con el tema. Lo decía y en esto me he extendido un poco más de lo que quería, que evidentemente tenemos una política de gestión muy sobresaliente, pero no tenemos una política autonómica de patrimonio, no tenemos una estrategia sobre el patrimonio histórico, no tenemos una regulación que conserve el patrimonio histórico. Bien, detrás de ello yo hago un artículo en el que he querido comparar la gestión en Melilla con la de Ceuta. Me parecía una semejanza en cuanto a posibilidades, capacidades y demás que llamaría la atención si hubiera seguido el mismo sentido, pero sin embargo es sorprendente. Da una gran envidia cómo se ha ido desarrollando y cuidando el patrimonio histórico en Melilla. Le remito al artículo porque tiene interés el ver no solamente
los créditos presupuestarios, sino la organización administrativa, el periodo anual de planificación que van siguiendo, que su, digamos, independencia de la política coyuntural en la medida en que el patrimonio es una cuestión transversal que hay que cuidar sistemáticamente sin que haya periodos de distinción en relación con las consideraciones en que se puede tratar en un momento o en otro. Bien, todo ello puede ser también de gran interés. Y como tercer artículo de esa parte de sección hay el único órgano que desde la sociedad civil se ha organizado y que ha desarrollado un periodo de actividad de 20 años, es Etnostra, y le pedimos que hiciera un poco la experiencia de cómo desde una organización dedicada especialmente al patrimonio cultural, pues había sido durante esos años sus relaciones a veces exitosas, a veces defraudatorias, en el sentido de no tener acceso a las cuestiones que se critican o se plantean, y por lo tanto también nos aporta ahí una experiencia histórica importante. La segunda sección está dedicada a el patrimonio que tenemos en la actualidad. Aquí hay varias cuestiones que tienen una gran importancia, digamos, en su conocimiento general. Hay un informe sobre los bienes de interés cultural tutelados por la ciudad autónoma, es decir, los que tiene capacidad de titular propietario la ciudad autónoma, porque el patrimonio de Ceuta está dividido entre patrimonio del Estado, que puede ser de defensa, que puede ser del puerto, que puede ser de instituciones estatales, y el patrimonio que gestiona la propia ciudad. En ese sentido, este informe es realmente un informe que en su momento fue pedido por la ciudad y que se aprobó en el instituto y que tiene unas conclusiones realmente de diagnosis de la situación, en muchos casos realmente preocupantes, en otros casos aflora perfectamente la conciencia o el conocimiento que existe sobre qué habría que hacer y las dificultades de que no se haga y que no se ponga en práctica esas decisiones. Junto con ese informe existe otro que es el diagnóstico del estado de conservación de los bienes de interés cultural que administra la ciudad, que la ciudad es la titular. Realizado por dos, Ramón Queiro Quijada y José Francisco Montes de la Vega, ocupa, digamos, la parte más importante de estas páginas de la revista, en la medida que van pasando revista a cada uno de los bienes, poniendo su estado de situación, los problemas que cada uno de ellos pueden tener, y por lo tanto hay una información real muy práctica para el conocimiento de nuestro patrimonio. Termina esta sección segunda con un ejemplo de el patrimonio dependiente de los ejércitos y su posible actualización, en el sentido de que va hablando de toda la recuperación de la fortaleza del Hacho y hace una propuesta muy original de que el cañonazo de las 12 pues, sea patrimonio inmaterial de la humanidad. La tercera es un futuro para nuestro pasado. Y aquí están las propuestas más interesantes que se hacen para el futuro. ¿Qué nos falta y qué deberíamos hacer con un carácter de imprescindible o totalmente necesario? En ese sentido está el primer artículo dedicado al patrimonio de defensa, pero desde un punto de vista muy interesante como destino cultural y turístico en cuanto a una serie de propuesta que ya venía realizando en sus anteriores escritos, como en todos los que hace José María, que siempre ha escrito cosas desde hace tiempo y las vamos recuperando una y otra vez porque no llegan nunca a cumplirse. La verdad es que esto es como el velo de Penélope. En fin, ahora nos hablará él un poco más de toda esta situación. Otro de los aspectos más llamativos es el capítulo, el artículo dedicado a la necesidad de tener un museo arqueológico para la ciudad. José Pedro Pedrajas ha hecho aquí un análisis y una propuesta realmente osada. Es muy interesante y muy innovadora y su originalidad es tal que realmente choca
el que hasta ahora no hubiéramos pensado en ello, siendo realmente un índice en la evolución de ese concepto de integrar en los propios yacimientos la propia exhibición de su contenido, ¿no? La necesidad de un museo es algo que también está latente desde hace años en la ciudad. Había un pequeño museo, que era un gran museo por las piezas, por el contenido, que era el que estaba en el edificio hoy sede del Instituto de Estudios, que por alguna razón de obras y demás se sacó de allí y se metió en cajones, y ahí están las piezas increíbles, piezas que han ido pasando el periplo de exposición, muchas de ellas en el Museo del Louvre, en el Museo del Prado, en el Museo de Rabat, y sorprendentemente aquí lo tenemos metidas en caja. Cualquier ciudad grande, ciudad no ya de nuestra capacidad, tendría esas piezas en un museo principalísimo. Y aquí las tenemos ahí sin poderlas exhibir y sobre todo sin poderlas ver y conocer los propios habitantes y ciudadanos de la ciudad. Por lo tanto, la necesidad de un museo es importantísima. La propuesta original que hace José Pedro es una de las propuestas que podemos tener en cuenta y sobre todo enfocada desde la propia dimensión de la arqueología, en los propios yacimientos, tiene un interés fundamental y yo creo que su lectura y su exposición es de esas cuestiones que antes yo decía, la revista hace un diagnóstico y hace una propuesta, pero lo interesante de lo que aquí va contenido es que esto después tenga alguna repercusión, que la propia ciudad, a través de sus elementos más responsables, puedan dedicarse a que esto es necesario, que esto es un buen sentido, y hay que pedirla, hay que reclamarla, y hay que favorecer el que exista una corriente de decisión que responda a las mismas necesidades. Después el siguiente artículo es unas notas para una planificación del patrimonio. Está dicho así simplemente, pero contiene exactamente todo lo que son principios para un plan estratégico, ya lo verán. El siguiente es no solo muy de interés, sino muy en la línea que este instituto ha sido realmente original, que era la del patrimonio subacuático. Y Fernando Nieto, que ya ha sido colaborador en la anterior revista con temas suyos, especialista en la economía azul, en este caso también hace una propuesta ya también de un museo distinto, porque no podemos bajar todos a verlo en el fondo del mar, pero sí la propuesta de hacer un planteamiento museístico a través de todas las nuevas tecnologías y difundiendo la riqueza de nuestros fondos, que son realmente también singulares, no solamente por los precios que ellos han ido encontrando y demás, sino por la propia riqueza biológica que tiene el suelo, el mar en nuestro litoral. Y por último tenemos uno de los artículos que yo creo que pueden ser también de lo más innovador, que es el que ha hecho Carlos Pérez Marín sobre Ceuta y la UNESCO. Aquí hemos hablado muchos, y cada uno desde un sentido distinto, de cómo hacer una propuesta, de qué debe de tener una propuesta, cómo se hace la propuesta. Carlos ha emprendido la, labor titánica de recorrer todos los programas de la UNESCO en relación a la posible calificación de protección internacional, protección mundial, y no solo es eso, sino que ha hecho de todas las épocas históricas de Ceuta los elementos singulares, los elementos especiales que pueden ser evaluados y desarrollados en relación con ese principio. No solo tampoco es eso, sino que también es el entorno, puesto que si es singular Ceuta es porque estamos en un entorno singular y seguramente de los espacios naturales que hay en la geografía humana, de los más singulares sea el estrecho de Gibraltar y en esa dimensión humana que el tránsito que se ha producido en toda la historia entre un continente y otro. Es, digamos, una de las cuestiones que al final de esta sesión Carlos nos va a explicar. Y por último quiero destacar que esta revista no sería completa si no hiciéramos un homenaje a todos aquellos que realmente, no solo en el instituto, sino en su labor también profesional, fuera del instituto, han hecho por el patrimonio histórico lo indecible. Y en esa larga lista no están todos los que podrían estar, porque hemos querido recordar los fundamentales, pues bueno, merecían que tuvieran
una especie de currículum de éxitos en relación con nuestro patrimonio histórico que realmente todos tenemos que agradecer y reconocer. Hasta aquí mi presentación. Yo creo que ahora nos va a ilustrar José María Campos sobre... Si me permitís un segundo, es porque algo que se me había olvidado y quiero... Me pidió la directora general de Patrimonio de la ciudad, María Teresa Troya, que la disculpara ahí. Tenía mucho interés en asistir, pero está en el Consejo... Hoy se está celebrando el Consejo de Patrimonio, no sé en qué ciudad española, y ha tenido que marchar al Consejo. Por eso no ha podido estar. Me pidió, se me había olvidado, que conste que la directora general de Patrimonio quería... Bueno, no, pero hombre, de justicia, comentarlo. Muy bien, buenas tardes. ¿Funciona? Sí. Se oye bien, ¿no? Sí. Bien, primero aclararles que durante mi alocución va a proyectarse un trabajo magnífico que ha hecho el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta sobre el patrimonio de defensa en la ciudad y que ilustra un poco lo que voy a decir, sobre todo porque además coincide con la filosofía de las proyecciones desde el aire que defenderé en su momento, ¿no? Por tanto, esto ya pueden también verlo al mismo tiempo, ¿no? En realidad, cuando Adolfo Hernández Lafuente, aquí presente, me propuso hacer un trabajo dentro de la revista transfretana que se llamaba El Patrimonio Histórico de Ceuta y su gestión, acordamos que podía referirme al patrimonio histórico de Ceuta con especial referencia a los bienes del Ministerio de Defensa en Ceuta. Coincidimos en eso y, por tanto, me puse a trabajar sobre ese tema que ya conocía, como él mismo ha dicho, porque vengo desde hace tiempo estudiando eso. Y en este caso, pues lo que ocurrió es que solo tuve que meterme en el túnel del tiempo hasta 1995. Que nadie se asuste, que llegamos enseguida al 2024. Bien, en el año 1995 se inauguró el Parque del Mediterráneo y ese fue un completo éxito porque, sobre todo por la gestión del ceutí Luis Calvo Teixeira, persona poco conocida hoy día quizá, pero que debemos buscar en Wikipedia o en Internet para saber la importancia del personaje. Él era director de programas nacionales de televisión, sobre todo en la televisión, en la primera, y en este momento estaba en Antena 3. Y él fue el que propuso a Antena 3 realizar una gala de inauguración del parque. A esa gala asistieron autoridades de la Unión Europea, de los fondos que habían de alguna manera ayudado a la construcción del parque. Asistieron 1.000 personas, o sea que fue un éxito, más los televidentes porque se emitió en prime time, ¿no? En ese trabajo, en esa gala, demostró su amor por Ceuta y a mí realmente me impresionó, por lo que nos pusimos de acuerdo y creamos incluso una sociedad no solo para el perfeccionamiento de la gala, para llevar a cabo la gala, sino además para posteriormente tratar de alguna forma a relanzar el turismo en Ceuta, ¿no? Y que la gala era muy bien. Él se personó aquí, trajo 200 técnicos de Antena 3 y empezaron a montar aquello que fue un espectáculo tremendo porque además actuaron los artistas de primer orden, desde Rocío Jurado hasta Chiquito de la Calzada y todos ellos, ¿no? Él fue el que primero decidió iluminar el Hacho. El Hacho no se había iluminado nunca, pero fueron los técnicos de Antena 3 los que se desplazaron allí, estudiaron el tema y consiguieron hacer el Hacho allí. De manera que colaboré con él y cuando pasó la gala, resulta que la ciudad sacó un concurso público que se llamaba Campaña Publicitaria de Imagen y Promoción Turística de la Ciudad de Ceuta. Y naturalmente con Luis Calvo Teixeira nos presentamos a ese concurso. Hicimos 2 títulos de nuestra participación. Uno era Ceuta la bien nombrada, que utilizábamos la frase del romance Don Rodrigo, que dice: en Ceuta está Don Julián, en Ceuta la bien nombrada,
utilizábamos esa frase, y como alternativa, Ceuta ciudad mágica, porque considerábamos que era otra cosa que describía a la ciudad, ¿no? Bueno, el concurso lo ganó una empresa de Barcelona y el eslogan que utilizó fue Ceuta ciudad abierta. Eslogan que tuvo que cambiar rápidamente porque Ceuta, naturalmente, no es una ciudad abierta, ¿no? De tal manera que Luis Calvo fue separándose profesionalmente de Ceuta poco a poco, y aquí viene la conexión que tiene la gala Luis Calvo y la revista Transfretana. De la amplia colección de asuntos que trata el guión que hizo Luis Calvo para ese concurso, pues se refería a una serie de temas como Ceuta y la economía, Ceuta punto de encuentro, Ceuta marinera, Ceuta cultural, Ceuta se divierte, Ceuta monumental, Ceuta panorámica, Ceuta y sus fondos marinos y otros. Y yo solo tuve que elegir de ellos Ceuta militar. A continuación seguí simplemente el guión de Luis Calvo, que decía exactamente lo siguiente. Era un helicóptero, y él lo llama toma en helicóptero, y dice: la cámara enfoca fijamente la roca de la parte inferior del castillo del Desnarigado. La cámara permanece fija y el helicóptero sube hacia la cumbre, con lo que se sigue viendo la roca hasta que se supera el Desnarigado, lentamente, evolucionando de forma que pasa por encima de la fortaleza del Hacho y aparece esta primero y después la ciudad a sus pies en un día totalmente claro. La toma termina con el zoom a una bandera de España que puede ser la del puerto. Y ahí incluye la música que debía acompañar a estas imágenes emocionantes, y la música era la Sinfonía del Nuevo Mundo, que suena durante todo el tiempo en que se asciende por la montaña y llegó a su punto culminante cuando aparece la ciudad al fondo. Con la toma fija de la bandera española aparece el título del audiovisual. Primero solo las letras CLBN y se va abriendo paso a título completo, Ceuta la bien nombrada. La música va bajando para terminar enlazando con la siguiente toma. La idea me pareció muy buena y nunca la olvidé. Por tanto, decía que cuando me propuso Adolfo esto, inmediatamente me acordé de aquella toma que propuso Luis Calvo y de la que yo conservaba el guión. Por ello, en mi trabajo en la revista Transfretana, se va haciendo una descripción de los distintos monumentos militares y algunos civiles, simulando que un helicóptero vuela sobre ellos. Y la descripción la hago basándome en esa toma que hace el helicóptero y que ya podrán comprobar en la revista, ¿no? Incluso este magnífico informe técnico que elaboró el Centro de Historia y Cultura Militar, tomado desde el aire también, apoya lo que vengo diciendo durante ese tema. Por tanto, no he querido empezar a hablar de cada uno de los asuntos que trato en el artículo, porque además lo pueden ustedes comprobar en el texto de la revista, pero quería, eso sí, recordar aquellos momentos emocionantes de la gala y del guión de Luis Calvo Teixeira y tener un recuerdo para él. Muchas gracias. Bien. Todos sabemos la alta densidad de patrimonio que tenemos en Ceuta y su importancia, pero ¿cuán importante es ese patrimonio? Pero ¿cuán importante es nuestro patrimonio? ¿Cómo podemos llegar a medir esa importancia? Las instituciones internacionales aceptan, para bien y para mal, que los diferentes tipos de declaraciones que establece la UNESCO son como una especie de sello de calidad o de certificado de que ese patrimonio realmente es importante. Y, de hecho, sabemos que en Ceuta
pues cada 2 por 3 hay algunas proposiciones para que sean declaradas Patrimonio Mundial las murallas, el conjunto monumental de las murallas reales, que de hecho estuvieron incluso en las listas indicativas y después desaparecieron, ¿no? En 2022, en la jornada de historia que organizó el Instituto, me tocó participar en la mesa redonda ¿Qué futuro para nuestro pasado? Y compartí mesa, aparte con Fernando Villada, con Víctor Fernández Salinas, que es un experto en cuestiones de la UNESCO, y se lanzaron propuestas de estudiar cuáles serían las posibilidades hoy en día de que Ceuta y su entorno pudieran tener algún tipo de calificación. Yo al final recogí, digamos, un poco el guante, y lo que me he dedicado, y así expreso en estas páginas, son una especie, yo no lo llamaré como investigación, pero yo me he estado haciendo preguntas, he estado haciendo reflexiones y he estado haciendo análisis sobre lo que yo conozco del patrimonio, y así lo he querido plasmar en estas ideas, ¿no? Entonces, he iniciado pues un análisis de si realmente esos elementos que están en la mente de todos, las murallas reales por un lado, la cabellilla de Benzú, podían tener, digamos, una excepcionalidad evidente con lo que hoy en día sabemos para ser declaradas. Y yo añadía 2 elementos más. Por un lado, añadía Huerta Rufino, donde estamos hoy en día, por aquello de que es un yacimiento que prácticamente desde que desembarcaron los portugueses hasta que se descubrió, pues no se ha tocado casi nada, y es cierto que no es algo inusual, pero sí que creo que ha dado muchísima información que en otros casos no nos ha llegado, ¿no? Y después estaba también los fuertes no medievales, porque los conozco bien, con una escuela de taller hace 25 años estuvimos trabajando en ello, y era un elemento bastante singular que después se repetían o se han desarrollado en Ceuta, y me parecía oportuno analizar de dónde vienen, como no solamente me quedaba en las notas que proponía Luis de Mora Figueroa, sino que he intentado ir un poco más allá. Y después realmente no aparecía nada que dijera, bueno, esto tiene que ser patrimonio mundial sí o sí, ¿no? Sin embargo, claro, la primera reflexión es, ¿el patrimonio es significativo a la hora de hablar de la importancia que ha tenido una ciudad en los diferentes periodos de la historia? Entre otras cosas, porque también en esa misma jornada me tocó hablar del patrimonio de las caravanas saharianas, y se da la circunstancia de que en el siglo XI, dinastías almorávides, resulta que Ceuta ha dado, de Ceuta nacieron ilustres personajes e incluso el segundo sultán de la dinastía. Sin embargo, prácticamente nada más que hay ciertos restos de cerámica, no hay murallas. Y sin embargo fue una de las dinastías más importantes provenientes de la región del Adrar en Mauritania, ¿no? Entonces también eso me llevó a decir, ojo, cuidado, quizás tengamos que empezar a estudiar la historia, el papel que ha tenido Ceuta a lo largo de la historia y los elementos que nos han llegado de ese patrimonio, ¿no? Y quizás esos elementos individuales quizás no nos hablaban mucho, pero acompañando este sentido global histórico y todos los elementos que le han ido llegando, oye, pues resulta que al menos en patrimonio militar tenemos elementos desde el siglo II hasta el siglo XX. Porque muchas veces nos quedamos en el siglo XIX en esos fuertes neomedievales. Y ahora me vas a permitir, pero una de las últimas fortificaciones ya en desuso está en el Monte Hacho, en la dirección de tiro del ingeniero José Luis Pérez Díaz, hoy aquí presente, y mi padre. Y que es un elemento que se debiera también poner en valor como un elemento más de esa evolución de una fortificación que no sabemos en qué año, de qué año son los restos que nos quedan, pero al menos sí sabemos que lo último que ha estado en funcionamiento ha sido esa dirección de tiro. La UNESCO establece una serie de criterios, que es en los que yo me he basado también para intentar analizarlo. Y de hecho establece 10 criterios para ver si tiene alguna excepcionalidad, y de hecho basta con que haya 2 para que ya al menos merezca estar en la lista indicativa, que después será estudiado por si merece algún tipo de declaración o no. Una de las cosas que dice la UNESCO es que hay que determinar la excepcionalidad y la universalidad de los restos que se pretenden proteger. Pero para eso hay que compararlos con situaciones similares. Entonces, el siguiente paso era ver qué hay en nuestro entorno. Porque, como todos sabemos, Ceuta no se entiende sin el entorno del Estrecho de Gibraltar. Y entonces el ejercicio siguiente ha sido a ver qué información consigo de cada uno de los periodos históricos y a ver qué es lo que hay en Tánger, qué hay en Tarifa, qué hay en Algeciras,
Cartella, Gibraltar y Ceuta. He aprendido enormemente de cosas sobre la historia, pero también una visión global del estrecho de Gibraltar a lo largo de la historia y de cómo el estrecho no ha sido siempre una frontera. De cómo el estrecho a veces las dinastías, las civilizaciones, los imperios nos llegaban a veces desde Europa y desde Europa no desde la península, podía ser también desde el norte de Europa, a veces nos han llegado desde África, no solamente digamos del Magreb, también del Sahel, cómo nos han llegado por vía terrestre desde Medio Oriente, cómo nos han llegado por mar desde el extremo oriental del Mediterráneo, cómo nos han llegado también desde el Atlántico, y entonces llevaba tiempo intentando hacer ese ejercicio de situar cómo se han ido modificando todas esas fronteras, ¿no? Esas fronteras que, por otro lado, es lo que hace lo que hoy somos nosotros. Lo que nuestra sociedad no es más que el reflejo. Y, por lo tanto, no solamente sería interesante analizar el patrimonio material, también el material, pero también la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es curioso, en esa comparación de lo que ocurre, me atrevo incluso a decir en cada época cuál sería la ciudad, digamos, de referencia, ¿no? Siempre y cuando, insisto, en función de lo que conocemos hoy, sobre todo a través de la arqueología, que por desgracia no es suficiente, estimo. Pero sí que hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la vida histórica de la ciudad del Estrecho casi ha sido un discurrir paralelo, pues básicamente pues hasta la reconquista cristiana, ¿no? Sobre todo a raíz del desembarco de los portugueses, donde ya la parte, digamos, norte, sobre todo Gibraltar, Algeciras y Tarifa, empiezan ya a tomar caminos distintos, aunque a veces se entrecruzan. Pero el hecho de que haya ciudades que hayan sido ocupadas tardíamente o hayan sido abandonadas en cierto momento, sí que nos permiten establecer, oye, para empezar, las dos ciudades del Estrecho que han tenido una ocupación más constante a lo largo de la historia es Ceuta y Tánger. Y si nos ponemos a estudiar, claro, yo me planteaba otra cosa. ¿Y qué comparo? ¿Comparo el centro histórico? ¿Comparo el término municipal? Claro, no podemos comparar los 19 kilómetros cuadrados con los 419 que tiene Tarifa. Y eso al final tiene una implicación en que en cierto patrimonio prehistórico pues tiene más, claro, tiene mucha mayor superficie, ¿no? Pero sí que ya eso nos permite notar ciertos elementos y que hacen que quizás las dos ciudades más importantes desde el punto de vista del patrimonio material sean Ceuta y Tánger, y que, como digo, casi Ceuta tendría, si podemos calificar, como una mayor intensidad histórica y, por tanto, una mayor, por supuesto, densidad, pero que quizá Ceuta sería la ciudad más importante del Estrecho. Pero es que el paso siguiente es decir, bien, ¿y qué otras ciudades en el planeta habría en esta misma situación? ¿Qué otras ciudades estarían en un estrecho, con un mar o un océano a ambos lados, en un continente y con otro continente casi al otro lado, ¿no? Pues nos encontramos en África, nos encontramos con el delta del Nilo, nos encontramos también con Bab el-Medeb, que es la zona que está hoy entre Yemen y Etiopía y Eritrea, y tenemos el estrecho del Bósforo. Después está también el estrecho en el artículo ha incluido el estrecho de Bering, entre Alaska y Rusia, que fue determinante en la época prehistórica para el paso del Homo sapiens de Asia, digamos, hacia América. Pero me concentro en estos otros. Y hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, cuando Grecia funda Bizancio, lo hace para controlar la ruta de los cereales. Que es lo mismo que ocurre hoy en día cuando se ponen a negociar Rusia, Ucrania y Turquía. Cuando en el siglo, pese a que hay noticias desde el siglo XIX antes de Cristo, en el delta del Nilo ya se empiezan a hacer trabajos hidráulicos para poder pasar del Mediterráneo al Mar Rojo, no es hasta Darío I en el siglo VI antes de Cristo donde se han determinado arqueológicamente restos de esos canales. ¿Y quién los aprovechaba? Los griegos. Los griegos aprovechaban esos canales para ir no solamente al Mar del Rojo, sino para llegar a las costas de la India. Y además se produce también una situación curiosa. Esa es una vía alternativa a la vía fluvial y terrestre que había establecido Egipto hacia el sur, en concreto hacia lo que hoy es Sudán y también Eritrea. En todos estos sitios
vemos que incluso hoy en día, pues vimos lo que pasó cuando se bloqueó un barco en el canal de Suez, el impacto que tuvo en la economía. Vemos el impacto que tiene en la economía hoy en día cuando en ese otro estrecho, junto a Yemen, hay un conflicto y cómo afecta. Cuando ocurrió lo del barco de Suez, creo que hubo algún estudio que decía que si el estrecho de Gibraltar se bloqueaba la economía mundial. Ya os cuento también lo que ocurra en el Bósforo, que es la única salida que tienen 5 o 6 países hacia el mar Mediterráneo y la importancia que ha tenido. Pero es que además son situaciones similares, países que están a ambos lados del estrecho y que nos damos cuenta de que eso de que algunos llaman anomalía de estar territorios españoles en el norte de África, pues es lo que ocurre en otro estrecho, es lo normal. Pero es que además no solamente se trata de estar en un estrecho, sino de estar conectados al continente. Esas son las rutas de las caravanas saharianas que he ido trabajando durante varios años y que evidentemente tienen su continuación hacia el centro, digamos, de África. Pero aquí si hacemos un tratamiento geográfico como el que podemos hacer en Europa, nos estaríamos confundiendo. François Xavier Faubel, que es un historiador y arqueólogo francés, director de investigación del CSIC francés, tiene una publicación, La África Antigua, y hay una cosa que a mí me parece fundamental. Él dice que África no se puede entender como territorios aislados o como zonas, sino que hay que entenderlos como trayectorias. Trayectoria, eso significa que evidentemente si hay una ruta de caravana que va de Ceuta y que llega hasta Mauritania y que llega hasta Mali, es que había realmente una relación. Y así me consta, ya lo conté en la jornada de patrimonio, en otras actividades que desarrollamos en Ouaddamme, en Mauritania, de cómo Ouaddamme, fundada en 1146, pues los fundadores antes habían estado en una ciudad estudiando con un señor que se llama Khadi Ayad. Estuvieron en Ceuta estudiando Derecho y después volvieron y fundaron esa ciudad. Y esas conexiones te llevaban también no solamente a Marrakech, también te llevabas a toda la parte del norte del Magreb, ¿no? Y eso a mí me parece también fundamental a la hora de analizarlo. En definitiva, mis conclusiones, que no son conclusiones, digamos, taxativas, sino que son, digamos, hipótesis, pero como os decía, de los 10 criterios que establece, nosotros podíamos responder a 7. No solamente hay cuestiones de patrimonio, también hay cuestiones geológicas, hay cuestiones naturales. Y lo único que planteo al final es que la ciudad debiera tomárselo muy en serio y debiera encargar a un equipo de especialistas, porque yo en esto prácticamente lo he hecho casi como aficionado, pero que creo que hay posibilidades de que la ciudad se lo tome muy en serio, que encargue una serie de trabajos y que se lleguen a unas conclusiones. Y en el momento, si se decide que realmente podemos optar a que la ciudad se declare patrimonio mundial y el estrecho paisaje cultural, pues que se plantee, independientemente de si diplomáticamente es aceptable o no es aceptable. Eso a nosotros nos tiene que traer, digamos, al pairo. Se hacen los trabajos y eso nos va a ayudar a nosotros a conocernos a nosotros mismos e incluso como base de lo que sería una posible estrategia de intervención en el patrimonio. Muchas gracias. Bueno, si tenéis preguntas, alguna cuestión, estamos a vuestra disposición. Bueno, pues como veo que no... Esperamos que difundáis la revista como es debido. Efectivamente, bueno, pues aquí queda el cumplimiento de la aparición de este número de Transfetana, que además, bueno, pues está muy bien que haya coincidido con nuestra semana grande, para entendernos, la semana de la Junta General del Instituto. Y nada más, agradeceros vuestra asistencia y deciros que seguimos. Mañana seguimos, en este caso con actividades relacionadas con la sección de ciencias, el fuego y los reptiles. Va a ser mañana el tema de nuestras jornadas. Y por fin el viernes continuaremos con arqueología, los miembros portugueses como Teixeira y Joana Bento, un viejo miembro de toda la vida como es Carlos González, ¿no? Que de esto sabe también
muchísimo y cerraremos con una intervención musical, lírica, de piano, canciones y recital de poemas de María Jesús Fuentes y José Ramón González, dos de nuestros poetas, miembros del instituto. Y con eso pues haremos ya la antesala de lo que será nuestra Junta General el sábado por la mañana. Muchas gracias a todos.